A ver... Vale, listo, ya está. Durante estos últimos meses he estado trabajando bastante esto de escucharse a uno mismo, algo que pues seguramente hayas oído hablar y te parezca importante. A mí también me parecía importante, pero no me he dado cuenta realmente del poder que tiene este ejercicio hasta que no me he puesto activamente a hacerlo. Porque sí, es un ejercicio que hay que pararse, que hay que hacerlo de forma activa. No basta con escuchar un poco el run run de nuestra cabeza y bueno, más o menos ahí tal, sino que hay que escarbar, hay que quitar capas, hay que meterse dentro de uno mismo, dentro de la BIOS del ordenador para tener una mejor perspectiva de lo que está pasando y así pues intentar tomar mejores decisiones para nuestra vida. Entonces en este vídeo básicamente quiero compartir con vosotros algunos aprendizajes que he estado teniendo durante estos últimos meses y que sigo teniendo, porque esto es un ejercicio que ya veréis que no es de hacer una vez, sino que considero que lo tenemos que ir haciendo a lo largo de nuestra vida, porque al final vamos creciendo, vamos cambiando, tenemos enfoques diferentes y es bueno pararse de vez en cuando a saber pues escuchar qué está pasando ahí dentro de nosotros. Y también os quiero compartir pues 3 ejercicios prácticos que he estado yo poniendo en práctica, que he estado haciendo uso de ellos durante estos meses. Algunos os sonarán, otros también, pero los he adaptado un poquito a mi manera de ser y os lo voy a compartir con vosotros por si estáis interesados en esto de escucharos a vosotros mismos y a ver si os pueden ser de ayuda. Así que venga, vamos a ello. ¿Por qué es importante escucharse a uno mismo? Mira, seguramente todos los que estéis viendo este vídeo partáis desde puntos de partida diferentes, ¿vale? Cada uno haya nacido en su casa, en una familia X, con más o menos recursos. Pero algo sí que es cierto, y es que al menos en el mundo de Occidente, ¿vale? Donde yo personalmente vivo, siento de que estamos en un momento donde más opciones tenemos de toda la historia, ya no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal de qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Y es que si miro un poco atrás y veo pues la época de mis padres son, pues ponle, ¿no? Época 60, 70. La vida que tenían era bastante ABC, estaba bastante estructurada. La gente, pues bueno, salía de casa, salía del cascarón, se casaba con alguien, rápidamente pues buscaban un piso como medianamente podían y tenían un hijo o una hija, lo que sea, ¿no? Todo esto normalmente pues ocurría antes de los 30. Claro, ¿qué pasa? Que al menos ahora la gente de mi quinta, de mi generación, ¿vale? Hablo de lo que conozco, de mi entorno, pues no es tan común que ocurra esto, al menos antes de los 30. Y sí que es más común ver que pues haya gente que tome otras decisiones, otros caminos por la vida, ¿no? Pues irse a hacer un Erasmus a no sé dónde, irse a estudiar fuera, irse a trabajar fuera, dar la vuelta al mundo en no sé cuántos días, emprender un negocio digital, esto me suena. Y no sé, cualquier cosa. Y esto honestamente creo que es una oportunidad y una suerte brutal de haber nacido en un sitio donde de primeras no te falte de comer y encima puedas decidir más o menos dentro de tu margen, dentro de una horquilla, qué quieres hacer con tu vida. Eso es espectacular. Así que de primeras considero que tenemos que ser muy agradecidos con esto. Pero el problema de cuando tenemos tantas opciones es que a veces pues no sabemos qué elegir ni qué hacer con nuestra vida porque empezamos a pensar demasiado en el fin en vez de en el proceso, en vez de en el camino, que es al final de lo que se trata la movida, ¿no? Y también le metes en la ecuación de que estamos en el momento de las redes sociales donde es más fácil que nunca compararse y donde quizás nos estamos comparando más con otras personas, con personas que ni conocemos, cosa que pues la época de mis padres pues seguramente no hacían o no hacían tanto porque no tenían tantos inputs para compararse con otros, pues hace de que si tú no tienes un buen autoconocimiento, o mejor dicho, porque no me gusta la palabra autoconocerse, si no tienes una buena escucha de ti mismo, es bastante fácil que acabes tomando decisiones sesgadas o influenciadas demasiado por lo que estás viendo fuera, por agentes externos. Y tomar decisiones equivocadas en tu vida, darte cuenta de que, bueno, por ese camino no era y era por otro lado, no es malo per se. De hecho, equivocarse está bien y probando es como nos damos cuenta que es lo que puede funcionar en nuestra vida. El problema está en cuando no decidimos en base a nuestro corazón, en base a lo que nosotros realmente sentimos. Porque cuando no estamos alineados con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos y hacemos, es caldo de cultivo para llevarnos a un estado de infelicidad. Si has leído algo de espiritualidad, desarrollo personal y demás, habrás escuchado alguna vez que la respuesta está dentro de nosotros, nunca está en el exterior. Y si pedimos ayuda al exterior, la que más nos va a funcionar es la que nos ayuda
a entender mejor qué es lo que está pasando dentro de nosotros, pero en ningún caso alguien te va a decir o vas a encontrar fuera las respuestas que tienes que encontrar dentro de ti. Ni en una persona, ni en un libro, ni en un influencer, ni en un coach, ni en nadie. Salvo que ese coach o ese terapeuta te ayude a indagar dentro de ti. Eso es otra movida. Y escucharse a uno mismo tampoco significa que vayamos a tener siempre las respuestas a todas las dudas de nuestra vida. Simplemente porque a veces, pues bueno, necesitamos más información. No tenemos los suficientes datos para saber si una decisión va a ser del todo acertada o no. Pero si nos escuchamos a uno mismo, a nosotros mismos, siempre vamos a encontrar como ese duendecillo pequeñito que está ahí dentro de nosotros que nos dice: por ahí, no lo veo, por ahí me rechina un poco, yo creo que es por ahí, tira por ahí, a ver qué pasa. Y a lo mejor no acabas del todo tirando por ahí, acabas yendo por otro camino, pero necesitabas pasar por ahí para aprender algo y para, pues, llegar a otra bifurcación. Porque al final todos son aprendizajes y todos son experiencias en la vida. Y al menos como yo la veo más como una senda, como un camino sin una finalidad única, sin una meta clara, más allá que la de permanecer durante el máximo tiempo posible, pues en un cierto estado de felicidad o al menos disfrutándola. Y que hayan más momentos así que no momentos de infelicidad o angustia o de no estar conectado con uno mismo. Lógicamente aquí hay muchos factores externos que según pues tus posiciones o tus cartas iniciales pues van a afectar, ¿vale? Y te van a hacer que lo tengan más fácil o lo tengan más difícil. Pero al final estar alineados, ser coherentes con nosotros mismos pues nos va a ayudar a pasar más tiempo en esos puntos más felices, digamos, ¿no? En ese estado de dicha que le llaman, a no estar pues en esa negación completa, en esa insatisfacción constante, pues esos estados depresivos que muchas veces pasamos y no sabemos por qué. Conocerse a uno mismo al final no solo nos ayuda a tomar decisiones importantes en nuestra vida, sino también en el trabajo, tanto si estás trabajando para una empresa por cuenta ajena como si estás emprendiendo. Si vienes del mundo de la música, que muchos me conoceréis ya aquí, sabéis de que es muy fácil empezar a copiar a otras personas, empezar a hacer lo que está haciendo otro. Y realmente tú llegas a un estado de claridad o empiezas a entender un poco cómo funciona el juego cuando te das cuenta que por más que copias a otra persona, a ti no te va a funcionar igual que le ha funcionado a esa persona. Porque la gracia no es el qué, sino es cómo lo estás haciendo y quién lo está haciendo. Y si tú únicamente te dedicas a copiar patrones, a copiar maneras de hacer y no te permites explorar qué es lo que te hace único, dónde está realmente tu creatividad, dónde están tus puntos fuertes, es muy difícil que acabes abriendo paso a tu camino, a tu manera única de hacer las cosas y a conseguir crear eso que nadie más va a poder replicar porque nadie lo va a poder hacer salvo tú. Y ahí el que te diga que no tiene sentido que copiemos el negocio que está haciendo otra persona, lo que está vendiendo otra persona, la música que está haciendo otra persona o lo que sea. Y con esto no estoy diciendo que no podamos inspirarnos en otras personas y que no podamos incluso aprender o copiar ciertos procesos mecánicos que está haciendo pues alguien de referencia, ¿vale? Que nos pueda interesar para aprender nosotros. Pero siempre y cuando no matemos esa creatividad o ese florecimiento que tú, solamente tú, por ser una persona única, eres capaz de hacer. Porque al fin y al cabo, ese punto importante, eso que te va a hacer único a los demás, solamente lo vas a descubrir tú, ¿vale? Y para ello, pues tienes que también permitirte abrirte, permitirte explorarte, permitir hacer cosas y sorprenderte a ti mismo. Y para esto es súper importante escucharse. Escucharse por encima de los inputs que te están llegando de fuera. Disculpad si está quedando un poco de cacao este vídeo, es algo realmente difícil de explicar, me está costando mucho, no suelo hablar yo de estos temas, pero bueno, vamos a la parte práctica que creo que lo vamos a entender mejor. A continuación os voy a compartir estos 3 ejercicios que os comentaba desde el principio y que a mí me han ayudado a entender un poquito mejor pues qué está pasando en mi cabeza y ver si está alineado con mi corazón, con ese duendecillo interior que nos está ahí comiendo la oreja todo el día y ver pues qué conclusiones podemos sacar de esto, ¿vale? Algunas vas a necesitar una libretita como esta y en otras ni eso, ¿vale? Es algo bastante sencillo. Lo voy a ordenar entre más difícil de poner en práctica o que necesita más práctica para que veas los efectos a más fácil, ¿vale? Así que vamos a empezar, digamos, por entre comillas el más difícil. El más difícil o el que necesita más práctica es la meditación. La meditación es algo súper potente, no solamente para
entrar en un estado de calma, en un estado de conciencia, en un momento en el que necesites quitarte todo el ruido de la cabeza. Eso es algo súper importante, no solamente para el bienestar del día a día y para tomarte una pausa, sino que para permitirte ese silencio, esa quietud, el quitar toda esa paja mental, ese ruido que tienes en la cabeza, que es sumamente necesario para escuchar qué es lo que está pasando dentro de nosotros y qué es lo que realmente nos está pidiendo el cuerpo. Esto de la meditación, yo no soy ningún experto, lo llevo practicando desde hace aproximadamente unos 3-4 años, pero bueno, hay mucha ciencia detrás, hay mucha, sí que hay ciencia realmente detrás de la meditación, pero hay gente que lo explica mucho mejor. Te voy a dejar un vídeo en la descripción de este vídeo, de un curso de meditación, de una persona que considero que lo explica muy bien, y a partir de ahí, pues puedes empezar si es que estás interesado en esto. El segundo método directamente es escribir, ¿vale? Y yo la escritura la empecé a poner en práctica a inicios del 2024, donde básicamente me puse como rutina diaria escribir aquellas cosas por las que estaba agradecido y cosas que quería mejorar durante ese día, ¿vale? Y cosas que consideraba que había hecho bien. Y también al final, pues, si sacaba algún aprendizaje, alguna conclusión de todos esos inputs que había tenido durante el día, pues lo apuntaba. Fíjate si saqué tantos aprendizajes y tantas cosas que incluso creé una newsletter en producción online que se llamaba Midori Notes, donde compartía esos aprendizajes reales que yo iba teniendo en mi vida y que al final van súper conectados con una persona emprendedora, una persona creativa, como puede ser pues la comunidad de productores musicales y de artistas que tengo en producción online. De hecho, a día de hoy no se llama Midori Notes, es la newsletter de producción online, pero sigo compartiendo aprendizajes y contenido de este tipo, que si no estás suscrito y te interesa, sigo enviando emails de este tipo, así que te voy a dejar el enlace abajo por si te quieres apuntar. A día de hoy no escribo a diario, ni lo escribo siguiendo este índice, pero lo utilizo de una manera un poco distinta. Y básicamente lo que hago es describir exactamente el problema que me está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo y qué opciones tengo si es que se me ha planteado alguna opción para solucionarlo, ¿vale? Normalmente a lo mejor pues lo hago una vez a la semana o cada X días, en función de si hay más cosas que aclarar o menos. Simplemente con volcarlo todo, con expresarlo, con tenerlo ahí en el papel, ya hace que pases de tener un barullo mental en la cabeza que no sabes bien por dónde meterle mano, a ya tener las cosas más organizadas. Pero el ejercicio en cuestión para escucharse a uno mismo no es tanto el volcar las cosas en una libreta y dejarlas ahí, sino es en identificar qué partes de esa escritura te ha costado más, ¿vale? Y esto sobre todo aplica a la hora de tomar decisiones. Tú imagínate que estás barajando la idea de cambiarte de trabajo o de irte a vivir a no sé dónde. Y seguramente tú estés a gusto, ¿vale? Salvo casos totalmente traumáticos de que dices, vale, esto no se aguanta por ningún lado, tengo que tomar un cambio sí o sí. Entonces la decisión está clara, ¿no? Pero imagínate que tú quieres un cambio en tu vida, pero realmente ahora mismo, pues, oye, hay cosas que estás a gusto, estás bien y que valoras mucho de esa relación, de ese lugar donde vives o de ese trabajo o de lo que sea, ¿vale? Aplica a muchos campos de la vida. Pues primero de todo, empieza a escribir lo fácil, lo que sabes que te va a salir de tu corazón directamente, es decir, pues mira, pues estoy agradecido por esta relación, por este lugar donde vivo, por este trabajo, porque me ha aportado esto y esto y esto, he crecido personalmente, he crecido profesionalmente, me ha aportado muchas cosas y he estado muy a gusto aquí. Pero ahora empieza a escribir directamente el cambio que te estás planteando, me voy a vivir a no sé dónde, voy a dejar esta relación o voy a seguir con esta relación, voy a cambiarme de trabajo. Pues empieza a escribirlo como si estuviese ocurriendo y dices, vale, pues ahora mismo lo que voy a hacer es esto y esto y esto, pues voy a dejar esta relación porque tal y no voy a mirar atrás, o voy a volver, si has dejado a una persona y quieres volver con esa persona, escríbelo como si realmente estuvieses convencido de que eso va a pasar, o en el caso de que te vayas a vivir fuera, pues escribe literalmente cómo son los pasos que vas a hacer y cómo va a ser la situación, como si mañana cogieras y te fueras a vivir a ese lugar. Verás de que si esa decisión no está alineada contigo, te va a costar escribirlo. No lo vas a escribir tan de corrido como el primer fragmento en el que escribías las cosas por las que estabas agradecido, por las que estabas contento de ese trabajo, de esa relación o de ese lugar donde estás viviendo, ¿vale? Aplica otros ejemplos, pero bueno, estos típicos 3 ejemplos que nos atañen en la vida, ¿no? De trabajo, relaciones y lugar donde vivir. Ese punto yo le he llamado, me está costando, entre paréntesis, corazón, ¿vale? Eso significa que
es una decisión que no está del todo alineada con tu corazón, que no la tienes clara del todo y que quizás pues o no es por ahí o te hace falta meditarlo un poco más. Luego, por otro lado, puede ocurrir de que digas, mira, imagínate como irte a vivir a otro sitio. Dices, mira, ya lo he meditado de corazón y sí, quiero irme a vivir a otro sitio, pero tengo que escribirlo también o tengo que materializarlo para hacerme una idea de cómo va a ser ese cambio, de cómo realmente o cuándo voy a tomar acción para hacer ese cambio en mi vida, ¿vale? Entonces, ahí verás que quizás también te cuesta, pero es un costar diferente, es un costar cognitivo, como yo le llamo, es un costar mental, porque tienes que obligar a la cabeza, a nuestro cerebro, que es totalmente vago por naturaleza, a gastar muchísima energía para vislumbrar cómo va a ser ese cambio, porque hasta que tú no lo has inventado en tu cabeza, hasta que tú no te lo has imaginado, no lo has creado en tu cabeza, no se va a crear, sobre todo si es algo que depende 100% de ti. Entonces verás que si eso es una decisión que está alineada con tu corazón, seguramente te cueste, pero te cuesta porque realmente necesitas meterle energía al coco y que el coco pues piense cómo se va a crear eso, ¿vale? O sea, estás creando una realidad totalmente diferente, entonces por eso tu cabeza le va a costar tomar esa decisión. Pero es importante pararse a identificar si eso que estás escribiendo, esa decisión, te está costando de corazón o te está costando cognitivamente. Si te está costando de corazón, es que seguramente esa decisión no esté del todo alineada contigo, pero si te está costando y es cognitivamente, pues es que es por ahí. Lo que pasa es que hay que meterle energía y no ser vago y materializar las cosas e ir a por ellas. El tercer ejercicio, el más fácil, aunque no para todo el mundo, es directamente verbalizarlo. Lo que decía, el primer párrafo, la primera parte, la que ya de por sí te va a salir sola, la puedes decir directamente a esa persona, una persona de confianza, un familiar, un amigo, un terapeuta, ¿vale? Si lo necesitas, verás que eso te sale solo, pero vete a la decisión final, vete a lo que duele, vete a lo que cuesta. Dilo, díselo, a ver si te sale. Porque muchas veces nosotros tenemos el run run en la cabeza y dices, no, sí, yo ya lo he meditado conmigo mismo, ya lo he pensado, pero no te has parado a escarbar. Y una manera fácil de escarbar es o bien o lo escribes y lo materializas y lo ves ahí representado o directamente lo dices. Si algo no está del todo alineado contigo, con tu corazón, va a ser muy difícil que se lo cuentes a la cara a una persona, porque en el fondo vas a sentir que la estás engañando, que realmente lo que estás diciendo no está resonando contigo, entonces te va a costar más. Pero claro, hay personas que le cuesta mucho también expresar sus sentimientos y hablar las cosas, por eso tanto el método de escribir como el de verbalizar no significa que el de escribir sea más difícil que el de verbalizar. A mí hablar no me cuesta, pero hay otras personas que quizás pues escribir os es más fácil. Incluso yo recomiendo escribir primero, porque cuando luego lo vas a verbalizar, lo vas a decir de una manera mucho más ordenada. Bien, estos son los 3 ejercicios que quería compartir con vosotros hoy y me gustaría concluir este vídeo con algo que considero muy importante también y que seguramente te va a pasar si no te ha pasado ya, al menos a mí me pasa constantemente, y es que aunque hayas tomado una decisión, aunque hayas meditado mucho una decisión, es muy probable que al día siguiente te levantes y acabes pensando todo lo contrario, sobre todo si estás en esas primeras fases que acabas de tomar la decisión y no ha pasado un cierto tiempo. Puede ser incluso de que te tires un tiempo pensando que estás en lo correcto y que luego vuelvan las dudas. Entonces, en cualquier caso, no considero que todo el trabajo que hayas hecho anteriormente no haya servido para nada ni que hayas vuelto al punto cero, que esto es algo que yo solía pensar mucho y me fustigaba bastante, pero desde luego no tiene nada que ver con que si no has hecho todo este proceso, todo este trabajo y tú hubieses estado todo el día en el sofá viendo Aquí no hay quien viva y obviando, ignorando todos tus problemas. Porque al final, la duda, estas polaridades forman parte de nosotros, forman parte de nuestras decisiones. Hay un libro que me estoy leyendo ahora que se llama El Kybalión, no me lo he acabado de leer, pero habla de algunos principios y ideas para la vida, que uno de ellos es el principio de polaridad, que dice, todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos, lo semejante y lo antagónico son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferente grado. Como por ejemplo, la calor, el frío, la luz, la oscuridad, la confianza, la duda, el éxito o el fracaso. No son cosas totalmente opuestas, no es binario, no es o tengo una cosa o tengo otra. Simplemente son diferentes partes de un mismo espectro del cual pues estamos transitando hacia un lado o hacia el otro. Y de hecho hay otro
principio que se llama el principio del ritmo, que dice todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Como por ejemplo en la naturaleza, el día y la noche, las estaciones del año, las mareas y el océano; en la biología, el ritmo del corazón, los ciclos del sueño, el metabolismo; en la economía, expansión, recesión, auges, crisis. Y en las emociones, pues tienes momentos de motivación y energía, seguidos de momentos de fatiga o de introspección. Estamos constantemente dentro de este espectro, yendo hacia un lado y yendo hacia el otro. Según el principio del ritmo de este vídeo, dice de que el efecto del péndulo hace que cuando estás en un extremo, pues vas a rebotar con la misma fuerza hacia el otro extremo totalmente opuesto. En cualquier caso, esto ya entra un poco dentro del esoterismo, no es mi campo, pero bueno, últimamente estoy abierto y estoy leyendo cosillas. Ya cuando me acabe el libro os diré si creo que merece la pena o no. Pero desde luego creo que es un buen punto de vista para que cuando nos entren esas dudas decir, hey, quieto parado, ¿puede ser esto normal? Vamos a dejarlo ahí reposado, no nos vamos a alarmar y vamos a seguir con la decisión que hemos tomado. Si más adelante nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pues bueno, pues igualmente ese proceso habrá sido necesario para llegar a esa conclusión. Muchas veces, como decía al principio, pues nos falta información y necesitamos experimentar ciertas cosas para tener un poco más de claridad. Así que sobre todo, creo que lo importante y el mensaje de todo esto es de no fustigarse o de no ser demasiado duros con nosotros mismos si en un momento pues volvemos a dudar o si sentimos que no tenemos las cosas bajo control, porque realmente nadie tiene las cosas bajo control, simplemente las sabemos gestionar mejor o peor. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que se me ha hecho un poco más largo de lo normal, de lo que tenía pensado. Déjame aquí abajo pues qué opinas al respecto, déjame también si tienes algo que me pudiera ser de ayuda, que me aconsejas para poder tomar decisiones, para escucharse uno mismo, si estás también tú poniendo en práctica algunos ejercicios de este tipo, si has tenido también pues periodos de introspección y has aprendido cositas, pues sería genial poderlo compartir con vosotros aquí en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.